Perfecto, ahí están ahora sí. Excelente, perfecto. Fíjense nada más, me aventé toda la introducción con el micrófono apagado, pero así brevemente, bienvenidos de nuevo a Psicoedúcate. Tenemos 3 momentos. El primer momento, el momento de sondeo. Coméntenos de dónde, si se ve, si se escucha bien y también de dónde se conectan. Segundo momento, el momento expositivo. Tercer momento, momento del diálogo, discusión, en donde nos comparten sus dudas, sus preguntas, experiencias y aportaciones para generar un ejercicio hermoso que se llama dialéctica, y a través de la dialéctica poder sintetizar el conocimiento para acercarnos un poquitín más a la verdad. Discúlpenme, comenzamos y estuve hablando con el micrófono apagado, pero bueno, ya también estamos acá en Instagram, se está grabando aquí la sesión en Zoom y va a estar disponible en Facebook y en YouTube. Entonces, vamos a revisar ahora sí el chat. Nos comentan que nos dicen desde Costa Rica, excelente, saludos hasta Costa Rica. Veracruz, saludos hasta Veracruz, se escucha bien. Norma nos dice desde Ciudad de México, excelente. También nos dice Omar, saludos desde Guatemala. Qué bonito, saludos hasta Guatemala. Pues bueno, somos un foro internacional, de nuevo una disculpa, comenzamos con el micrófono apagado, pero ya estamos correctamente. Si hay una situación con el audio, con la imagen, me lo hacen saber por el chat para corregirla al instante. Entonces, saludos a Veracruz, Guatemala, Costa Rica, Ciudad de México, excelente. Y pues bueno, vamos a comenzar como tal la sesión del día de hoy. Pues bueno, hoy la sesión, el ponente del día de hoy es su servidor. Como ya saben, yo me especializo específicamente en el área de atención a casos de ansiedad, depresión e ideación suicida. Entonces, uno de los trastornos derivados de la ansiedad, tal cual, son los trastornos del sueño vigilia. ¿Ok? En este tipo de espectro de trastornos del sueño vigilia, pues tenemos varios, ¿no? Tenemos el trastorno de insomnio, tenemos el trastorno de hipersomnia, ¿verdad? Tenemos la narcolepsia, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de situaciones con las conductas del sueño y la vigilia. También hay situaciones, por ejemplo, la narcolepsia es un trastorno neurológico, ¿verdad? Tenemos también la hipopnea, apnea e hipopnea obstructiva del sueño. Esto es por una situación física, ¿verdad? Pero tal cual, tenemos este derivado del trastorno de ansiedad, perdón, este derivado del trastorno de insomnio, derivado del trastorno de ansiedad. Entonces es lo que vamos a ver. Primero, ¿por qué ansiedad? Pues para empezar, la ansiedad ahorita es uno de los trastornos más comunes que se tiene a nivel población. O sea, esto es impresionante. Se ha detectado ansiedad en todas las etapas del desarrollo. Esto es impresionante, o sea, desde niños, o sea, niños con ansiedad, adolescentes con ansiedad, adultos mayores con ansiedad. Entonces, esto es impresionante y pues resulta que tenemos 2 tipos de sintomatologías dentro de la ansiedad. Ya se los he comentado muchas veces. Tenemos la sintomatología fisiológica y la sintomatología psicológica, ¿ok? Dentro de lo fisiológico, pues son todas las reacciones del cuerpo, ¿no? Esto es súper sencillo de comprender. Son todas las reacciones del cuerpo que tenemos por una situación emocional, ¿ok? Por ejemplo, el dolor de cabeza, sudoración en las manos, taquicardia, hiperventilación, todo esto pues viene siendo parte de la sintomatología fisiológica, ¿verdad? Pero también tenemos sintomatología psíquica o sintomatología psicológica, ¿verdad? En donde se encuentra la cognición y la conducta, ¿verdad? Dentro de la cognición y la conducta, obviamente tenemos conducta del sueño vigilia. Hay alteraciones a causa de la ansiedad, pues en las conductas del sueño y vigilia, ¿ok? Podemos tener el insomnio, podemos tener hipersomnia, ¿verdad? Hoy nos vamos a centrar meramente en el insomnio, ¿ok? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en la característica, en qué es el insomnio, a quién le da, cuáles son las expectativas del tratamiento, ¿verdad? Y también les vamos a hacer una técnica. No hacemos esto en Psicoedúcate, pero porque somos un amor de personas, vamos a regalarles una
una pequeña técnica de respiración para generar melatonina y estimular estimular el sueño en las personas, en nuestros pacientes. Bueno, ustedes mismos, aunque no te dediques a la psicología, aunque no seas terapeuta, puedes utilizar este tipo de técnicas para ti mismo. Y ahora vamos a ponernos a pensar, vamos a ponernos a reflexionar, ¿ok? ¿Qué tan común es el insomnio? ¿Ok? Y ponte a pensar en tu vida personal, en estos últimos 15 días, ¿cuántas veces en estos últimos 15 días eh, tuviste que estar acostado con tu teléfono porque no tenías sueño, ¿verdad? O tuviste que estar con la pantalla, con la televisión encendida porque no te daba sueño, ¿verdad? O cuántas veces en estos últimos días te has levantado a medianoche, te has levantado en la madrugada, tal vez a ir al baño, a tomar agua y se te va el sueño. Ya no puedes conciliar el sueño. O cuántas veces tienes que consumir pastillas, tienes que fumar, tienes que tomar alcohol, cerveza, tomar cualquier tipo de estimulante del sueño, ¿verdad? ¿Cuántas veces te tienes que drogar para irte a dormir? ¿Cuántas veces tienes que estar con alguien para poder conciliar el sueño? Es interesante. Y ya cuando nos ponemos a pensar y ya cuando nos ponemos a reflexionar de todo esto que nos está pasando a nosotros mismos, o sea, a nosotros mismos sin darnos cuenta, tenemos tendencia y tenemos características de este trastorno, ¿no? Que es el insomnio. Pero pues vamos a ver cuáles son las características, porque no solo es no poder dormir, no solo es no poder conciliar el sueño, ¿verdad? Necesitamos comprender que hay diferentes etapas en el sueño. Tenemos la etapa REM, la etapa no REM, y hay situaciones en nuestro cuerpo, tanto neurológicas, fisiológicas e incluso conductuales, cuando tenemos estas etapas en el sueño, ¿verdad? Son etapas neuronales, son vibraciones. El sueño REM, que es el movimiento ocular rápido, ¿verdad? Y el no REM, ¿verdad? En donde hay características específicas en cada una de estas etapas, pero vamos a verlo a lo largo de la plática, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, pues tal cual el objetivo de hoy, vamos a haber analizado la conceptualización del trastorno de insomnio, sus características para su detección sustentado en el DSM-5, ¿verdad? El DSM-5, pues tal cual es el manual de psicopatologías, ¿verdad? Que ha estado evolucionando a lo largo del tiempo y ahorita vamos en la edición número 5, ¿ok? Que es la edición más actualizada, ¿va? Entonces, vamos a ver las características desde el DSM-5, desde la parte social, desde la parte individual, ¿no? Entonces, como tal, eh, como cuestión de epidemia, ¿verdad? Como cuestión de epidemia, este trastorno, pues es uno de los trastornos más frecuentes en la época actual, ¿verdad? Y lo más interesante es que no muchas personas se atienden. Ahorita vamos a ver un dato muy interesante de un estudio que se hizo, que solamente un porcentaje muy mínimo se atiende específicamente en estos trastornos del sueño y específicamente en este trastorno de insomnio. Entonces, aquí nos dice el paciente con insomnio se queja principalmente de su insatisfacción con la calidad y o cantidad de sueño. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones, ¿ok? La calidad del sueño y la cantidad del sueño, ¿ok? Porque hay veces que podemos tener muchísimo tiempo de sueño, ¿ok? ¿Cuánto es muchísimo tiempo de sueño? Pues desde 8, 9, 10, 12 horas hasta más, ¿verdad? Imagínate tener 12 horas de sueño y levantarte, despertar cansado. No sé si les haya pasado, esto es una situación muy común, ¿verdad? Más en estos tiempos pandémicos, ¿no? De que dormimos mucho tiempo, dormimos 8, 9, 10 horas, ¿verdad? Y te despiertas cansado, ¿no? Como si no hubieras dormido. Te duele la espalda, te duelen los hombros, duelen los músculos, duele la cabeza y te despiertas con cierta irritabilidad, ¿verdad? Y ahí andas todo enojado, toda enojada, mentándole la madre a cualquier persona que vea en la calle y que hagas contacto visual y nada más por el simple hecho de haber existido, estás tú con la disposición
de, pues de ser ofensivo, de ser intolerante, ¿no? Por esta cuestión de irritabilidad a causa de mi calidad en el sueño. ¿Okay? Y te preguntan, oye, pero pues ¿qué no dormiste? Ah, dormí un chingo, dormí muchísimo, pero no descansé. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de la calidad versus la cantidad. ¿Ok? Porque no sé si les haya pasado que de repente están a mediodía, ya están en su casa, ¿verdad? No sé, 3, 4 de la tarde y toman una siesta, ¿verdad? Una siesta pequeña, 15 minutos, 20 minutos, 25 tal vez, ¿verdad? Son 25 minutos que cuando despiertas, ¡ay, hijo de su madre! Despiertas con muchísima energía, con muchísimo entusiasmo, completamente descansado, descansada, ¿verdad? Entonces, ahí tuviste una cantidad de sueño muy pequeña, ¿verdad? Pero tu calidad de sueño fue muy alta, ¿ok? Entonces, aquí debemos de romper ya un cliché de que tú tienes que dormir 8 horas de sueño para que sea un sueño saludable. Esa es la norma, esa es la media, ¿verdad? De 6 a 8 horas. ¿Okay? Aquí el detalle es la calidad de sueño. ¿Okay? Hay muchas personas que dentro de su ciclo de sueño-vigilia, sus horas de sueño oscilan entre 3 a 5 horas. ¿Verdad? Imagínate esto, dormir 3 horas al día, ¿verdad? De 3 a 5 horas. Pero, curiosamente, la calidad de sueño es superior o es extremadamente saludable en comparación a la cantidad del sueño. Entonces, ahí no hay ningún daño. Aunque la persona duerma menos horas de la media, o sea, que duerma 5 o 6 horas, que es menos de la media, que la media es de 6 a 8 horas. Entonces, si duerme una persona, si duerme un individuo menos de su tiempo, de la media, ¿verdad? Pero su calidad del sueño no se ve afectada, aquí no se considera como clínicamente significativo, ¿verdad? ¿Qué es clínicamente significativo? Lo clínicamente significativo son situaciones, conductas o acciones que dañan cualquier esfera del desarrollo del individuo, ¿ok? ¿Cuáles son las esferas del desarrollo del individuo? Pues su escuela, su familia, su pareja, sus hijos, su trabajo, sus relaciones, su relación intrapersonal, o sea, su relación con él mismo. Entonces, cuando alguna de mis acciones, cuando alguna de mis actividades, mis conductas, tienen consecuencias o daños o prejuicios o estancamiento en alguna de estas áreas del desarrollo, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, por ejemplo, si por la insatisfacción en la calidad o en la cantidad de sueño, yo empiezo a tener una calidad mucho menor en mi trabajo, en mi escuela, en mis estudios, con mi familia, con mis papás, con mi pareja, con tus hijos, con tus abuelos, con tu entorno en donde te relacionas, ahí se considera como clínicamente significativo, ¿no? Entonces, volvemos al mismo ejemplo. Si una persona duerme 4 horas al día, pero su calidad del sueño es buena para ese individuo y no tiene ninguna afección en ninguna de sus áreas, en sus áreas del desarrollo, no se considera como clínicamente significativo y no se aborda, ¿verdad? Entonces, hay que hacer muchísimo hincapié en estas dos palabras, que es la calidad y la cantidad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué más nos dice estas diapositivas. Y pues bueno, recalcando pues esta sensación de insatisfacción, esta diapositiva nos dice lo siguiente. Esta insatisfacción puede provenir de la dificultad que tiene para quedarse dormido o para mantener el sueño a lo largo de la noche. ¿Ok? Las personas que reportan esta insatisfacción, como aquí lo menciona, tenemos dificultad. ¿Para qué? ¿Para quedarnos dormidos? ¿O para qué? Para mantener el sueño, ¿verdad? A esto de mantener el sueño, de no poder mantener el sueño durante la noche, se le conoce como sueño intermitente, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que me levanto todo, a lo largo de la noche
3, 4, 5 veces. Entonces, al estar con este sueño intermitente de me duermo, me despierto, me duermo, me despierto, no alcanzamos a llegar a la fase del sueño profundo, que es en donde se genera todo, el sueño profundo es en donde se genera todo, absolutamente toda el descanso, ¿verdad? Todo el descanso, tanto físico, mental y neuronal, se genera en el sueño profundo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este sueño intermitente, pues tal cual no alcanzamos, no nos permitimos, no permitimos a nuestro cuerpo llegar a ese sueño profundo, entonces, pues, ¿qué sucede? No descanso. Entonces, una de las cosas es mantenerse o tener dificultad para quedarme dormido, que era lo que les mencionaba. ¿Cuándo puedo identificar que tengo dificultad para quedarme dormido? ¿Verdad? Pues cuando estoy en la noche con el teléfono y estoy viendo TikToks, ¿verdad? O viendo estados, hasta que me dé sueño, ¿verdad? Ahí tengo dificultad para quedarme dormido. O cuando tengo que poner una película, ¿verdad? Tengo que poner una serie, tengo que poner algo para poder, para que me canse y quedarme dormido, ¿verdad? Entonces, hay dificultad para conciliar el sueño y hay dificultad para mantener el sueño, ¿verdad? Entonces, este, nos dice también, así como el número de despertares que sufre, ¿verdad? El número de despertares, pues es lo que les comentaba de el sueño intermitente, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante, cómo la conducta del sueño, bueno, la relación entre el sueño y la vigilia tiene consecuencias a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel relacional. Es impresionante. Bueno, esto era lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Tal cual se los voy a leer y lo vamos a usar, ¿sale? Un metaanálisis realizado en Estados Unidos muestra que del total de pacientes que acuden a atención psicológica, ¿verdad? Más del 50 se quejan de insomnio si se le pregunta específicamente por el sueño. Quédate con este dato. Más del 50, o sea, de los pacientes que acuden a atención psicológica, más del 50% se quejan específicamente del sueño si se les pregunta, ¿ok? Por eso es tan importante la praxis clínica, la entrevista clínica, el historial clínico cuando hacemos los diagnósticos, cuando hacemos las hipótesis de trabajo, es súper indispensable preguntarle sobre el sueño, sobre la alimentación, sobre sus relaciones, sobre el familiograma. Todo esto es necesario porque nos va a dar muchísima información, ¿verdad? Esta estadística nos dice que el 50% se quejan solo si se les pregunta, ¿verdad? Solo si le pregunto, se quejan, ¿verdad? Solo si le pregunto, oye, ¿cómo duermes? ¿Cómo has estado durmiendo en estos últimos días? Ah, fíjate que sí he estado batallando, o no descanso, o me despierto a lo largo de la noche, ¿verdad? Entonces, solo si se les pregunta. Es por eso la importancia de preguntar dentro del proceso terapéutico. El 30% lo menciona a su médico de cabecera por iniciativa propia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Solamente el 30% van a atención médica, van con su médico de cabecera y le dicen, oye, ¿sabes qué? No puedo dormir. No he podido dormir durante tanto tiempo, no puedo dormir, ¿verdad? Solo el 30% lo mencionan a su médico de cabecera por iniciativa propia, ¿ok? Y únicamente el 5% acuden a consulta con el objetivo principal de recibir tratamiento para este problema, ¿ok? Entonces, solamente el 5% van con un terapeuta, van con un médico, van con un profesional para atenderse esta situación de la conducta del sueño vigilia, ¿verdad? Solamente el 5%, ¿ok? Entonces, esto es, esto es una estadística que nos llena de muchísima información y para poder concientizar de que debemos nosotros como profesionales de la salud preguntar, ¿verdad? Yo debo de preguntarte, yo debo de cuestionarte sobre cómo andas, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, ¿verdad?
¿Cómo estás a lo largo del día? ¿Cómo te llevas con mamá? ¿Cómo te llevas con mamá? Esto es parte principal del proceso terapéutico, ¿ok? Entonces, hay que tener bien en cuenta que solamente, o sea, el 50% de las personas que van a terapia se quejan si les preguntas sobre el sueño, ¿verdad? Entonces, es una cuestión muy importante que debemos de hacer y que debemos de ser muy puntuales al tener proceso terapéutico. Bueno, al estar atendiendo a una persona. Ok, efectos del insomnio en la salud. ¿Qué efectos vamos a tener? Pues como ya lo hemos visto, podemos tener estas situaciones tanto fisiológicas y conductuales, pero específicamente vamos a tener escaso nivel de concentración. O sea, se me pueden olvidar las cosas o puedo repetir la misma cosa una y otra vez porque no tengo esa capacidad de concentración, ¿verdad? Disminución del nivel de la calidad de vida, aumento de la aparición de depresión, ansiedad y otro tipo de enfermedades. Si te fijas, aumento de la aparición, ¿verdad? O sea, ya estaba, pero se intensifica, ¿ok? Recordemos, si vamos a estar, estas enfermedades son íntimamente relacionadas. Bueno, estos trastornos de estas conductas del sueño vigilia están íntimamente relacionadas con la ansiedad y con la depresión, ¿verdad? Aquí hay que identificar por qué está sucediendo este déficit en la calidad del sueño, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? ¿Ok? Disminución de la calidad del trabajo, la eficiencia en nuestro trabajo, la eficiencia en nuestros estudios, tal cual se van a ver severamente afectadas, y el aumento de la utilización de los sistemas de salud. O sea que vamos a estar constantemente yendo al doctor, al médico, porque pues todo nuestro cuerpo se va a desestabilizar, porque recordemos que es un ciclo, el ciclo del sueño vigilia, el ciclo de la alimentación, el ciclo, o sea, nuestro cuerpo trabaja con ciclos, ¿verdad? Entonces, cuando se afecta a uno de estos ciclos, específicamente uno de los más importantes, que es el del sueño vigilia, o sea, más de un tercio de nuestra vida la pasamos dormidos. Imagínate qué tan importante. ¿Qué tan importante es si 2/3 de nuestra vida estamos en estado diurno, ¿verdad? En estado de vigilia, y 1/3 de nuestra vida estamos dormidos, ¿verdad? Imagínate qué tan importante es el sueño en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento de conciencia, ¿verdad? Súper importante. Bueno, continuamos con la importancia del sueño. Era lo que les comentaba hace un momento. El ser humano invierte aproximadamente 1/3 de su vida en dormir. Se ha demostrado que dormir es una actividad absolutamente necesaria, ya que durante la misma se llevan a cabo funciones fisiológicas imprescindibles para el equilibrio psíquico y físico de los individuos, para restaurar la homeostasis del sistema nervioso central y del resto de los tejidos, restablecer almacenes de energía celular y consolidar la memoria. Imagínate qué tan importante es el sueño, ¿ok? Qué tan importante es el sueño que durante el sueño se reequilibra todo nuestro sistema neuronal, todo nuestro sistema de respiración, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema musculoesquelético, ¿verdad? Nuestro sistema celular. Cada una de nuestras células empiezan a recobrar de energía cuando nuestro cuerpo duerme, ¿verdad? Porque cuando nuestro cuerpo está despierto, está gastando energía, ¿verdad? Ahorita, para que tú puedas estar escuchándome y estar viendo, estás quemando energía. Tus células, por ejemplo, bueno, tus órganos, de tus ojos, tienes células, ¿verdad? Ay, mira qué bonito. Ay, alguien trae hambre. Qué padre. Este. Oh, listo. Ay, qué bonitos. Qué bonitos muchachos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Lo siento. Por uno pierden todos. Vamos a anclar esto. Y
Continuamos. Ok. Es extremadamente importante para nuestras células. O sea, ahorita les estaba comentando, tenemos nuestros órganos, que es, por ejemplo, nuestros ojos. En nuestros ojos tenemos células, tenemos los conos y los bastones, que son necesarios para poder decodificar las luces y las sombras de nuestro entorno y poder generar las imágenes visuales que nosotros podemos percibir, ¿ok? Entonces, estas células están gastando muchísima energía, ¿verdad? Entonces, al estar gastando energía, eh, y esto es meramente inconsciente, o sea, por ejemplo, para respirar también estamos gastando energía, para caminar, para comer, para masticar, para escuchar, todo esto nos genera un gasto de energía para nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa energía? Pues en el momento del sueño, ¿verdad? Entonces, es súper importante. Ok, y llegamos a, qué padre les pudiera compartir la presentación, pero pues ni modo, ¿verdad? Aquí tenemos, en esta diapositiva, tenemos las dos partes, que es el sueño REM o el sueño MOR en español, que es exactamente lo mismo. MOR en español vendría siendo movimiento oculares rápidos, pero bueno, en inglés es REM. Esta etapa del sueño se asocia a una elevada actividad neuronal y con los sueños, ¿verdad? En esta etapa REM, tal cual, nuestros ojos empiezan a generar un movimiento de un lado hacia otro, ¿verdad? Pero es un movimiento involuntario, ¿verdad? Es un movimiento tan rápido que si lo queremos hacer consciente es imposible, ¿ok? Entonces, ahorita hazlo rápido, voltea hacia tu derecha sin mover tu cabeza. Voltea hacia tu derecha, después voltea a tu izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y hay cierto letargo, o sea, no puede hacerse rápido. Entonces, cuando estamos en esta etapa del sueño, que es el sueño REM, nuestros ojos empiezan a vibrar así, de un lado hacia otro, ¿verdad? De hecho, esta es una característica muy padre cuando estamos trabajando en hipnosis, cuando estamos justamente en la inducción al trance, lo que queremos generar es este estado REM, ¿verdad? Este movimiento ocular rápido. ¿Ok? Porque ya cuando estamos en ese estado, pues tenemos una elevada actividad neuronal, ¿verdad? Y se relaciona mucho con la ensoñación. Entonces, nosotros en hipnosis, pues trabajamos con este estado de conciencia para generar aprendizajes en estado de trance, ¿verdad? Y esta es la parte del sueño, no, del sueño REM. Y después tenemos el sueño no REM, ¿ok? Que el sueño no REM se subdivide en 4 estadios, ¿no? El primer estadio es el más corto y corresponde con una fase del sueño más ligero, ¿verdad? En este sueño, o sea, es un sueño muy ligero en donde va a ser muy fácil para mí despertar, ¿verdad? Entonces voy a estar en este sueño intermitente, ¿no? Después en el estadio 2, pues vamos a estar en este momento más del 50% de nuestro sueño, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a dormir 8 horas, en una persona saludable, 4 horas de estas 8 horas van a estar en el estadio 2 del sueño no REM, ¿ok? Que es uno de los sueños intermedios, no tan profundos, ¿verdad? Pero tenemos los estadios 3 y 4 que corresponden al sueño delta, siendo este el sueño más profundo y reparador. ¿Ok? Tenemos diferentes frecuencias cerebrales. Por ejemplo, están las ondas alfa, las ondas delta, las ondas teta, y dependiendo nuestro estado de relajación o nuestro estado de sueño, van a ser estas ondas, van a emerger estas ondas de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, en este estadio de 3 y 4, pues corresponde al sueño delta, siendo este sueño el más profundo y el más reparador. Esto es lo que queremos llegar cuando estamos trabajando con la calidad y la cantidad del sueño, ¿verdad? Entonces,
Dentro de las pautas del DSM-5, yo quisiera con todo gusto compartirles las diapositivas, pero pues, ni modo, ¿verdad? Bueno, les comparto. Pautas del DSM-5 del trastorno de insomnio. El código de identificación en el manual del DSM-5 es el 307.42, paréntesis F51.01. Con este código van a identificar este trastorno de insomnio en el manual de diagnóstico DSM-5. ¿Sale? Entonces, nos dice predominante insatisfacción por la calidad o la cantidad del sueño asociada a uno o más de los siguientes síntomas. ¿Ok? Ahorita vamos a ver los síntomas. Esto es tal cual lo que nos dice el DSM-5, ¿verdad? Entonces, de los siguientes síntomas. Dificultad para iniciar el sueño. ¿Ok? En niños, esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para iniciar el sueño sin la intervención del cuidador. ¿Ok? Aquí nos hace hincapié el manual, pues, cuál sería el caso en los niños, ¿no? En los adultos, dificultad para iniciar el sueño, o sea, de que me acuesto, me dispongo a dormir y no puedo conciliar el sueño, no puedo iniciar el sueño, ¿verdad? En los niños, tal cual, es iniciar este sueño sin la intervención del cuidador, ¿ok? De que a fuerzas debe estar papá, mamá, maestro o el cuidador, ¿verdad? Tutor o cuidador del infante para poder conciliar el sueño. Y aquí es algo bien interesante porque es relacionado con la cuestión de seguridad, ¿verdad? En niños hay algo que se llama terror nocturno, es algo muy interesante porque es una proyección de lo que está viviendo el niño en cuestión pues de su desarrollo, ¿no? Pero bueno, dificultad, ítem número 2, ¿vale? O síntoma número 2. Dificultad para mantener el sueño, que se caracteriza por despertares frecuentes o problemas para volver a conciliar el sueño después de despertar. Era lo que les mencionaba, de que me acuesto, me duermo y después me levanto, ¿verdad? Y ya tengo dificultad para volver a conciliar el sueño, ¿verdad? O no solo eso, sino me duermo, me levanto y me vuelvo a dormir y me vuelvo a levantar y me vuelvo a dormir y me vuelvo a levantar, ¿verdad? Que recordemos, eso se llama sueño intermitente, ¿verdad? Aquí lo especifican por despertares frecuentes o problemas para conciliar el sueño después de despertar. En niños, esto se puede poner de manifiesto por la dificultad para volver a conciliar el sueño sin la intervención del cuidado, ¿verdad? Aquí, en cuestión de niños, es súper importante el factor del cuidador, ¿sale? Porque los niños, pues tal cual, son dependientes de los adultos o de su cuidador. Despertar pronto por la mañana con incapacidad para volver a dormir, ¿sale? Esto pasa muy común, ¿no? De que hay gente que se despierta antes de su alarma. Y esto es horrible, esto a mí me pasa de repente. Yo tengo todos los días la alarma a las 6 de la mañana y me da un coraje, me da un enojo así profundo, profundísimo, no saben cuánto coraje me da, que me despierto y me despierto antes de que suene la alarma. Me despierto una hora antes, media hora antes de que suene la alarma y en esos momentos, pues ya ni siquiera me vuelvo a dormir, ¿verdad? Y esto es una pauta muy interesante, ¿verdad? ¿A cuántos nos pasa eso? ¿A cuántos nos pasa de que me despierto antes de mi hora de que tenía que levantarme, ¿verdad? Y por levantarme antes de mi hora que tenía que levantarme, no descanso bien y mi calidad y mi cantidad del sueño es escasa, ¿verdad? ¿Qué otros? Bueno, inciso B dentro del manual de psicodiagnóstico nos dice la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo. ¿Recuerdan lo que les dije que era clínicamente significativo? Aquí hay que andar en chinga, ¿eh? Entonces, la alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas importantes del funcionamiento, ¿verdad? Quiere decir, pues tal cual tengo daños,
tengo alteraciones en las esferas del desarrollo, ¿verdad? Como lo menciona aquí, deterioro en lo social, en lo laboral, educativo, académico, comportamiento, relaciones de familia, de pareja, hijos, escuela, ¿verdad? Todo esto, si empieza a generar daños, tal cual se le conoce como clínicamente significativo, ¿verdad? Inciso C, la dificultad del sueño se produce al menos 3 noches a la semana. Aquí ya estamos hablando de periodicidad. ¿Qué, qué tan seguido deben de ser estas alteraciones o estas dificultades para conciliar el sueño? Nos dice, la dificultad del sueño, inciso D, perdón, la dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. ¿Ok? Igual estamos hablando de periodicidad. O sea que debe de ser mínimo de 3 noches a la semana durante un mínimo de 3 meses. ¿Okay? La dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones favorables para dormir. Esto es algo indispensable porque muchas veces, o sea, el factor ambiente es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces, o sea, no puedo dormir. ¿Por qué? Porque tal vez, no sé, vivo al lado de un bar o vivo al lado de un antro que empieza la música a las 8 de la noche y termina la música a las 5 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ahí tal cual, no tengo, no hay una problemática con el individuo, sino con el entorno, ¿verdad? Entonces, aquí la dificultad del sueño se produce a pesar de las condiciones, de que las condiciones sean favorables para dormir, ¿ok? El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño vigilia, no se produce exclusivamente en el curso de otro trastorno sueño vigilia, por ejemplo, narcolepsia, trastornos del sueño relacionados con la respiración y trastornos del sueño relacionados con el ritmo cardíaco. ¿Ok? Entonces, si se descarta, esto se le conoce como diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que debe de ser diferente a los demás, de que no se explica mejor por otro trastorno, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo baja calidad del sueño, pero resulta que me hacen un estudio del líquido cefalorraquídeo y resulta que tengo una cantidad extremadamente baja de hipocretinas, ¿verdad? ¿Qué son las hipocretinas? Las hipocretinas es un neurotransmisor que se produce cerca del hipocampo, del hipotálamo, ¿verdad? Que son los neurotransmisores necesarios o que tienen esta tarea de mantenernos en el estado de vigilia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con personas que tienen una baja cantidad de hipocretinas? Pues sucede que desarrollan narcolepsia. Como se los mencionaba, la narcolepsia es un trastorno neurológico, o sea, causado por una situación neuronal, ¿verdad? Dentro de por una cuestión de producción de neurotransmisores, en este caso específico de hipocretinas, ¿verdad? Pues desarrolla un trastorno de narcolepsia. Entonces, si hay aquí se explicaría ese trastorno, ese padecimiento por otro trastorno del sueño, que sería la narcolepsia, que es meramente neurológico. Entonces, si se explica por trastorno de narcolepsia, se elimina o se quita la probabilidad del trastorno de insomnio porque se explica mejor por otro tipo de trastornos. Esto se le conoce como diagnóstico diferencial, pero debemos de trabajar un año, año y medio para saber cómo se hace un buen diagnóstico diferencial, ¿verdad? El insomnio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿verdad? Aquí también es muy interesante del consumo de sustancias, ¿verdad? Que es otro tipo de trastornos, que es de las conductas adictivas. Entonces, si yo no puedo dormir porque llevo una semana, no sé, tomando café a medianoche, ¿verdad? Entonces, la falta de la calidad y la cantidad del sueño se atribuye al consumo de sustancias, ¿verdad?
Y digo café porque pues es una droga legal, pero bien puede ser cocaína, heroína, metanfetamina, alcohol, cualquier otro tipo de sustancia eh, que pueda alterar esta situación del sueño y de la vigilia, ¿verdad? La coexistencia de trastornos mentales y afecciones médicas no explica adecuadamente la presencia predominante de insomnio. O sea, que aunque tengamos otra situación mental o afección física, ¿verdad? O médica, no explica adecuadamente la presencia predominante de insomnio. Entonces, se queda como trastorno de insomnio. Pero si tenemos afecciones médicas, por ejemplo, hay situaciones de alteraciones del sueño vigilia por dolor, ¿verdad? Porque hay personas que tienen accidentes o que tienen alguna intervención quirúrgica, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, literalmente, la persona no puede conciliar el sueño porque tiene una situación médica, ¿verdad? Entonces, ahí no se atribuye al trastorno de insomnio. Si aún teniendo afecciones médicas, otro tipo de coexistencia de otro tipo de trastornos, pero no explica adecuadamente la presencia predominante del insomnio, pues se queda como trastorno de insomnio, ¿verdad? Entonces para poder identificarlo, debemos especificarlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las especificaciones que debemos de tener? Tal cual son tres. Una es con trastorno mental concurrente no relacionado con el sueño, incluidos los trastornos por consumo de sustancias, ¿verdad? Entonces, ok, tenemos trastorno de insomnio, pero relacionado con un trastorno mental, ¿verdad? Este, y aquí lo especificamos. ¿Qué otro tipo de trastorno tiene? Bueno, tenemos trastorno de insomnio y también tenemos predisposición con trastorno de ansiedad o trastorno depresivo mayor o conductas adictivas, ¿no? Consumo de sustancias. Entonces, ahí especificamos, ¿verdad? También se puede especificar con otra afección médica concurrente, lo que les mencionaba, tal vez puede ser una intervención quirúrgica, un accidente, una situación médica específica, entonces se especifica, ¿no? Y especificar si tiene algún otro trastorno del sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues tal vez yo tenga insomnio, ¿verdad? Pero también tengo, tengo sintomatología de hipersomnio, ¿verdad? ¿Qué es la hipersomnia? La hipersomnia tal cual es estar en este estado de somnolencia constantemente, ¿verdad? Entonces estoy en un estado diurno, en un estado de vigilia, pero con extremada somnolencia, ¿verdad? Es que todo el tiempo estoy así, estoy cabeceando, ¿verdad? O desconcentrado, o inclusive puede que hable muy lento, ¿verdad? Que esta es una situación de hipersomnia. Entonces pueden estar relacionados con otro trastorno del sueño, ¿verdad? También debemos especificar si es episódico, ¿verdad? Si es por episodios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Los síntomas duran como mínimo un mes, pero menos de 3 meses, ¿ok? Entonces, de un mes a menos de 3 meses se le considera como un trastorno de insomnio episódico, ¿verdad? Un episodio de trastorno, un episodio de insomnio, ¿verdad? Luego tenemos el persistente, que son más de 3 meses, ¿verdad? Ahí ya tenemos un insomnio, un trastorno de insomnio persistente, y tenemos un trastorno de insomnio que es recurrente, ¿ok? Que son 2 o más episodios en el plazo de un año, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que los episodios son de un mes, de un mes a menos de 3 meses. Entonces, debes de tener para especificar si es un trastorno de insomnio recurrente, pues deben de ser 2 o más episodios, o sea, de 1 a 3 meses, en menos de 2 años, perdón, en menos de un año, ¿sale? Entonces, estas son las especificaciones del trastorno de insomnio. ¿Ok?
Y pues bueno, llegamos a un punto muy importante que, déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque, ay Dios mío, se me acabó el tiempo, chicos. Eh, tratamiento, tratamiento. Déjenme, pongo acá de este lado. Ok, ya llegando a este punto muy, en donde ya revisamos cuál es toda la estructura del trastorno de insomnio, cuáles son las pautas de identificación, pues necesitamos comprender qué es lo que sucede a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué es lo que sucede a nivel neuronal con cada uno pues de nuestros sistemas internos? Entonces, para empezar, nosotros en cuestión de conciliación del sueño, ¿okay? Tenemos un neurotransmisor, ¿sale? Que nosotros mismos producimos, que se llama melatonina. ¿Okay? La melatonina es un neurotransmisor que nosotros mismos segregamos por una situación atmosférica. ¿Cuál es esa situación atmosférica? Pues cuando la luz se va. Cuando la luz se va, o sea, cuando el sol se mete, ¿verdad? Nuestros, nuestros canales perceptuales, específicamente nuestros ojos, están percibiendo mucha menos luz de la que existe en el día. Esto le está indicando a nuestro reloj biológico que se está haciendo de noche, ¿verdad? Entonces se segrega, ¿verdad? La melatonina en nuestro cuerpo y nos pone en un modo nocturno, ¿sale? Tal cual, la melatonina hace que nuestras pupilas se abran, que empecemos a relajarnos, que empecemos a estar mucho más perceptivos. Inclusive, la melatonina nos ayuda a generar un estado de confort y un estado de comodidad para poder conciliar el sueño. Si yo no tengo un estado de seguridad, si yo no me siento seguro, si yo no me siento cómodo y yo no me siento tranquilo, no me voy a dormir, ¿verdad? Entonces, la melatonina nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A generar eh, estos estados previos al sueño, ¿verdad? Nos está preparando al cuerpo, nos está preparando fisiológicamente y emocionalmente para poder conciliar el sueño, ¿verdad? Entonces, ¿qué técnica podemos hacer para generar melatonina? ¿Verdad? ¿Cómo le podemos hacer para generar melatonina? Pues tal cual, tenemos un reflejo, nosotros, los humanos, ¿verdad? Y también los perritos y muchas especies tienen un reflejo para generar melatonina, ¿ok? Pero para poder llegar a eso, a ese reflejo, necesitamos comprender cuáles son los alimentos de nuestras neuronas. Tenemos dos alimentos de nuestras neuronas. Uno es la glucosa y otro es el oxígeno. Ese es el alimento de nuestras neuronas, ¿verdad? Si tenemos glucosa y si tenemos oxígeno, vamos a estar produciendo la cantidad de neurotransmisores necesarias para nuestro día, ¿no? Y nuestra noche. Entonces, tenemos dos alimentos, el oxígeno y la glucosa. Tenemos un reflejo para producir melatonina. ¿Okay? ¿Cuál es este reflejo? ¿Okay? Acuérdate, anoche, tal vez, anoche tenías mucho sueño, te acuestas, ¿verdad? Y antes de dormir, antes de acomodarte así rico, así, y abrazas la almohada con tu pierna o te pones así boca arriba, no sé. Pero antes de eso, sucede algo. En todos, absolutamente todos, ¿verdad? Sucede este reflejo, que es el bostezo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Es un reflejo completamente natural, ¿verdad? Completamente natural. Pero ¿qué está pasando? Vamos a comprender la ciencia de este reflejo completamente natural, ¿verdad? Pues estamos jalando muchísimo oxígeno hacia nuestros pulmones, hacia nuestro diafragma, para que se llene todo, completamente toda nuestra caja respiratoria, nuestra caja torácica de aire, para que nuestros alvéolos, cada uno de estos alvéolos, agarren la mayor cantidad posible de oxígeno, de moléculas de oxígeno, ¿verdad?
para meterlas a la sangre y alimentar nuestras neuronas para producir la melatonina. Entonces, esto es un reflejo completamente natural, ¿verdad? Pero estos reflejos se pueden estimular, ¿verdad? Así como cuando vas al doctor y te ponen en la mesita y vamos a checar los reflejos y te pegan con un martillito en la rodilla, ¿verdad? Y empiezas a levantar la pata así involuntariamente. Es un reflejo, ¿verdad? Y que se está estimulando con un, tal cual, con un estímulo motriz, ¿verdad? Que es pegarle con el martillito en el nervio, ¿verdad? En la zona indicada para que se genere este reflejo automático, ¿verdad? De levantar la pierna. Es un reflejo musculoesquelético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a generar este tipo de reflejo? Pues tal cual, generando una respiración diafragmática con, con un ritmo absolutamente lento, muy lento, ¿verdad? ¿Cuál es la respiración diafragmática? Tal cual. Respirar boca, inhalar con la boca, exhalar con la boca, profundamente y lentamente, ¿verdad? Esto al paso de 10 segundos, perdón. ¿Ven? Se genera el reflejo en automático. En automático, ¿verdad? El punto es generar reflejos en automático con la técnica, ¿ok? Entonces, ahorita ya se me acabó el tiempo. Vamos a generar esta técnica la siguiente sesión. De hecho, me parece algo muy importante compartir y generar un tallercito. Si les llama la atención, podemos hacer talleres de ensoñación, ¿verdad? En donde les puedo enseñar cómo generar melatonina de manera natural, generando pues estos neurotransmisores y sin la necesidad de ir a la farmacia a comprar pues medicamentos para el sueño, ¿verdad? Nosotros tenemos la mayor fábrica de neurotransmisores, la mayor fábrica de químicos en nuestro cuerpo. Entonces, hay que aprender a usarlo, ¿verdad? Entonces, por hoy se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por permanecer hasta el final. Ahorita vamos a dar un espacio para dudas, preguntas, aportaciones. Cuéntame qué dudas tienes, qué preguntas, qué experiencias has tenido. Entonces, coméntanos. Ahí hay dos manitas levantadas. Hay uno que es Rafael. No sé si gustas comentarnos, Rafael, algo. Desde hace rato tenía la manita levantada. Perdón, hasta ahorita se generó el espacio para el conversatorio, pero cuéntanos, ¿qué onda? ¿Cómo se te hizo? Platícanos. Sí, yo lo que quería o quiero hacer un aporte porque tu presentación fue muy buena y si hubiese podido seguir compartiendo pantalla hubiese sido mucho mejor y de hecho le oí deseándolo para que ese incidente que se dio ahorita no se vuelva a dar. Usted en configuración del Zoom puede desactivar la pizarra para que nadie le escriba. Así que en configuración hay una opción de pizarra, usted la desactiva y bueno, y nadie pues escribe mientras usted está presentando. Esa era la aportación y felicidades, buen tema y buen exponente. Excelente, Rafa. Muchísimas gracias. Ya nos había pasado muchas veces, es completamente normal. Hay personas que, pues, no tienen un proceso terapéutico. Aquí se les invita, si gustan, si tienen alguna necesidad de expresarse, pues pueden generar una cita. Nosotros, los costos que tenemos son súper accesibles. Entonces, aquí el detalle es que yo le estoy moviendo a la pantalla, estoy transmitiendo en varias al mismo tiempo, en varias plataformas al mismo tiempo. Entonces, para ser más eficientes, simplemente deje de compartir y continuamos, ¿verdad? Pero para la siguiente se toma en cuenta tu comentario, Rafa, y
desactivamos todas las demás opciones. Muchísimas gracias, hermano, por compartir y por participar. Había otra manita levantada, pero la bajaron. Era Clau. Clau, ¿gustas compartirnos algo o fue accidente? Fue accidente. Ok. Entonces, manden las diapositivas al WhatsApp. De hecho, las personas, al final les comparto, si quieren el material didáctico, se les envía a las personas que tienen sus constancias de participación. Es un costo simbólico, simplemente de 100 pesos u $8. Eso nos ayuda mucho pues, a pagar plataformas, a llegar a más personas y a echarnos un taquito de vez en cuando. Entonces, las personas que quieran el material y la constancia de participación, pues ahí se las mandamos, ¿no? Simplemente mandan su comprobante de pago al correo y es más que todo, es más que suficiente. Sí, por favor, las diapositivas. La farmacia está a casa. Gracias por la ponencia. Nos dice, sería muy bueno un taller sobre hipnosis en la psicología clínica. De hecho, va a salir un cursito sobre inducción a la hipnosis y técnicas hipnoterapéuticas. Específicamente tenemos el curso de técnicas hipnoterapéuticas es el de trabajo con el niño herido y anclajes, que son unas de las técnicas más eficientes. Y en inducción a la hipnosis clínica, pues estamos hablando de inducción al trance, técnicas de disociación, técnicas de focalización. Es más para comenzar a meternos en este mundo de la hipnosis, ¿no? Excelente ponencia, muchas gracias. Eliminar al que interrumpa. Sí, pues, en algún momento vamos a ser más ágiles para sacar a las personas que nos interrumpan. Muchas gracias. Yo lo escribo por el chat. Me gustaría comentar la importancia de la hormona del estrés, el cortisol, que su segregación es clínica, que su segregación es cíclica, perdón, que su segregación es cíclica. Esta hormona nos ayuda a ponernos en estado de alerta y si hay mucho estrés en el día. Efectivamente, el cortisol, de hecho, es algo bien interesante que de hecho lo veíamos en uno de los psicoeducadores, el cortisol dura mucho más tiempo, dura 3 veces más en el cuerpo que la serotonina. ¿Okay? El cortisol nos ayuda a estar en este estado de alerta, en este estado de estrés, ¿verdad? Dura 3 veces más en el cuerpo que la serotonina y la serotonina nos ayuda a estar en este estado de paz, de felicidad, de tranquilidad. Entonces es algo muy interesante, ¿verdad? Cómo el cuerpo tiene más predisposición a ciertos neurotransmisores que a otros, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando hay insomnio? Porque los pensamientos no paran y son constantes. ¡Ay, qué hermosa pregunta! ¡Qué hermosísima pregunta! Y qué feo que no haya tanto tiempo para responderla, pero así brevemente. Dentro del trastorno de ansiedad, como se los mencionaba, tenemos dos tipos de sintomatología, la fisiológica y la psicológica, ¿ok? Aquí tú estás hablando de pensamientos. Dentro de la sintomatología psicológica, pues hablamos de cognición y conducta, que dentro de la cognición y conducta, pues están los pensamientos. Dentro de los pensamientos de ansiedad, tenemos 3 tipos de pensamiento. Están los pensamientos autolimitantes, los pensamientos de insuficiencia y los pensamientos catastrofizantes, ¿no? Entonces, obsérvate qué tipo de pensamientos tienes y si es alguno de estos 3, pues es relacionado con ansiedad, ¿verdad? Si este tipo de pensamientos durante la noche que no te dejan conciliar el sueño son de insuficiencia, de soy poco, no soy suficiente para lograr esto, soy demasiado menso, soy demasiado pendejo, no soy suficiente, ¿verdad? O el autolimitante de, no, mejor no lo hago, estoy en mi zona de confort, yo no puedo, o catastrofizante de va a pasar algo, me va a pasar algo a mí, a mi familia, a mi persona, a alguien, ¿verdad? Obsérvalo. Si es alguno de estos 3 tipos de pensamiento, pues es derivado de la ansiedad. Entonces te invito a trabajar tu ansiedad,
¿ok? La ansiedad no se quita, ¿ok? La ansiedad es un estado de ánimo, es una emoción, ¿verdad? Entonces es tal cual como el enojo, o como la tristeza, o como el miedo, ¿verdad? Son funcionales en cierto momento, en cierto punto, ¿ok? Hay momentos que esta emoción no se ha expresado, no se ha canalizado de la manera correcta y tiene sintomatología, se le considera como trastorno, como ansiedad patológica, ¿verdad? Porque tenemos la ansiedad orgánica, así como la tristeza. Tenemos la tristeza orgánica, ¿verdad? Que la tristeza nos sirve, tiene una funcionalidad que es pues para reflexionar, ¿no? Para observarnos y mandar toda la energía hacia adentro, ¿verdad? Para la introspección. Pero ya una tristeza profunda y prolongada que no se supo trabajar, pues se puede convertir en una depresión, ¿verdad? Entonces, pues una invitación a proceso terapéutico. Lo felicito por la ponencia, caballero. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué bueno. Puede haber, nos dice Claudia, puede haber desregulación de esta y se genera que al llegar la noche siga segregándose y no nos permita lograr el sueño. Es correcto. Me imagino que sigues hablando del cortisol, Clau. Sí, efectivamente, como se los mencionaba, pues dura más en el cuerpo. Entonces, si tengo cortisol en el cuerpo, ¿qué necesito para conciliar el sueño? Pues necesito sentirme seguro, sentirme cómodo, sentirme tranquilo, ¿verdad? Entonces, el cortisol va a hacer que te sientas de todas las maneras menos de esas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y pues bueno, con esto me parece que es buen momento para concluir. Muchísimas, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por compartir nuestro contenido. También les recuerdo, si las personas que quieran el material, que quieran la constancia de participación, nos ayudan, no saben cuánto, a pagar las plataformas, llegar a más personas y echarnos un taquito de vez en cuando. Entonces, muchísimas gracias también por compartir nuestro contenido en Instagram, Facebook, YouTube, compartirlo con las personas. Tal vez en alguno de estos psicoedúcates demos alguna información que a ti o a alguien les pueda funcionar para mejorar su calidad de vida y generar una nueva cultura en pro de la salud mental. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo. Nos vemos este miércoles, ¿no? Porque es buen momento para compartirles, Psicoedúcate fue invitado, al a presentar, aquí está. El foro de Psicoedúcate fue invitado a presentar el 5 y 6 de abril al vestíbulo del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes a impartir los siguientes temas de factores de riesgo psicosocial en la Feria Nacional de San Marcos, sexo ocasional y abuso de sustancias. Entonces vamos a estar en el Congreso del Estado de Aguascalientes, transmitiendo por televisión, por radio y por internet. Y entonces esto no pudiera haberse consolidado sin ti que te conectas en estas sesiones, sin ti que preguntas, sin ti que estás aquí. Entonces no podemos llegar al Congreso del Estado sin ustedes, sin su apoyo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Estén al pendientes en los grupos para la siguiente temática, para la siguiente fecha. Entonces, por hoy sería todo. Me despido mandándoles un abrazo hasta donde estén y me despido como siempre. Pórtense mal y cuídense bien. Excelente, gracias.